Bueno, primero que todo, un cordial saludo para la doctora Carolina Ponte y a todo su equipo de trabajo. Antes que nada, me presento un poco. Mi nombre es Henry Lindo, tengo 22 años y actualmente me encuentro aquí en la ciudad de Popayán. Hago parte de una de las comunidades de anunciantes estratégicos de aquí de Latinoamérica, en la cual nosotros nos encargamos principalmente en brindarles una atracción de clientes potenciales y un reconocimiento de marca a los negocios locales en la zona en la que se encuentran, por medio de las estrategias que nosotros hemos aprendido y hemos aplicado con algunos negocios y empresas. ¿Cierto? Por estos días nosotros nos encontramos haciendo un análisis, principalmente yo aquí en la ciudad de Popayán, de los negocios que hay. ¿Cierto? Como puedes ver, la lista es algo amplia, ¿sí? Porque sabemos que los negocios locales también le pueden sacar muchísimo provecho a las estrategias que nosotros sabemos y de alguna forma los datos que nosotros podemos manejar, ¿cierto? En esta lista hay diferentes nichos, ¿sí? Entre ellos está el nicho de las mascotas, de la belleza, la mecánica, la educación y la odontología, ¿sí? Que principalmente por este medio fue que yo me encontré con tu perfil. Yo me encontraba analizando tu perfil, ¿cierto? Y principalmente me gustaría felicitarte porque veo que tienes unas piezas creativas muy chéveres, ¿cierto? Se ve que hay dedicación en esta parte del feed, ¿cierto? También te quería felicitar porque tienes un embudo orgánico bastante estructurado. Con embudo orgánico me refiero a que no tienes que pagar nada para que las personas lleguen a agendar tu cita. En este caso, pues tienes aquí un público de 236 personas que lo puedes aprovechar de alguna forma para que agenden una cita contigo, ¿cierto? También me parece muy importante que compartes información relevante por medio de las historias destacadas y algunos posteos. ¿Qué me llamó la atención por este lado? Que tú te das a conocer de una manera casual, ¿cierto? Y de alguna otra forma aportas valor a las personas con el conocimiento que tú tienes, ¿cierto? ¿Qué sucede con esta parte? Que se le puede sacar muchísimo más provecho. Si tú te das cuenta, en este caso, tienes algunas reproducciones y algo de interacción, pero de alguna forma está limitada únicamente a la audiencia que tienes aquí, ¿cierto? También eh, por aquí puedes ver la estructura de tu embudo orgánico, ¿cierto? Que básicamente es los posteos que tú tienes, ¿cierto? Le brindan información a la persona para que vaya a tu chat de WhatsApp y agende una cita, ¿cierto? O también debemos tener en cuenta el voz a voz, que te recomienda alguna persona que ya fue a tu consultorio y recomienda a otra persona para que vaya a tu negocio, ¿cierto? De esta forma funciona tu embudo orgánico, ¿cierto? Y está muy bien estructurado, solo que está algo limitado. ¿Qué sucede? El día de ayer yo también me tomé el atrevimiento de crearte una estrategia de captación paga o de tráfico pago como nosotros le conocemos. Y esta estrategia se divide en tres fases. Básicamente es un embudo, algo completo y algo robusto, ¿cierto? Eh, en el cual nosotros nos enfocamos mucho en trabajar la conciencia de las personas, ¿cierto? ¿Por qué la conciencia? Porque hay muchas personas hoy en día que únicamente en lo que se enfocan es en vender y vender y vender, ¿cierto? Y hoy en día las personas ya saben que le quieren vender por medio de redes sociales, es algo muy común. ¿Qué sucede en esta primera fase? En esta primera fase lo que hacemos es una captación de público frío, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es dirigir a la mayor cantidad de personas a tu perfil de Instagram, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que te conozcan, de que sepan lo que tú haces, las ofertas que tú tienes, los servicios que ofreces y los problemas que solucionas, ¿cierto? ¿Para qué? Para después pasarlos a una fase 2. ¿Qué pasa en esta fase 2? Que las personas ya vienen con un nivel de conciencia algo medio, ¿sí? Al venir con ese nivel de conciencia, lo que nosotros hacemos es aportarles algo más de valor a las personas, ¿cierto? Con el fin de que se interesen muchísimo más en tu marca y en los servicios que tú ofreces. ¿Qué sucede? Hay personas que se saltan este filtro, ¿cierto? Cuando empieza a robar un embudo. Y es que lo que sucede es que cuando las personas se saltan es que prácticamente ven que tú solucionas un problema que ellos tienen, ¿cierto? Y se van directamente al chat de WhatsApp. Y esto está muy bien porque de alguna forma tú las estás conectando con las soluciones que tú tienes. Pero así como hay personas que se saltan estas fases, hay personas que no,
¿cierto? Porque hay personas que llegan al embudo como tal y de momento tienen algún inconveniente, una salida de emergencia, se olvidaron del chat o algo así, por lo cual se salen del embudo y no terminan agendando. Por lo tanto, se viene la fase 3, ¿cierto? Y básicamente en esta fase 3 lo que nosotros hacemos es volver a impactar a estas personas que de alguna u otra forma se salieron del embudo y las volvemos a impactar ¿con qué? En este caso nosotros ya las volvemos a impactar con ofertas, ¿cierto? O algún tipo de venta. ¿Por qué en esta fase sí y no en la fase 1? Sencillamente porque la persona acá está con un nivel de conciencia demasiado bajo, ¿cierto? Por lo cual es muy difícil que ella te compre. Cuando la persona empieza a trazar todo este camino, ¿cierto? De las 3 fases, lo que hace es alterar su nivel de conciencia, ¿cierto? Y se da cuenta de que tú tienes la solución para las necesidades que ella tiene, para que finalmente termine siendo una agenda de tu servicio. ¿Qué sucede? Estas 3 fases son muy efectivas y nosotros las podemos aplicar directamente aquí en la ciudad de Popayán. Por otro lado, te quiero mostrar por aquí. Nosotros en este caso tenemos acceso a estos datos por medio de Meta y gracias a Dios estas plataformas nos han ahorrado muchísimo tiempo con la recopilación de datos. Como puedes ver, Meta en este caso tiene los datos, ¿cierto? De Popayán, de la cantidad de público que hay aquí. Como puedes ver, hay un público entre los 480.000 y 570.000 personas, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos datos? Que nosotros como anunciantes estratégicos los podemos tomar y usarlos a nuestro favor, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de utilizarlos para tu servicio. Obviamente es un público algo amplio, ¿cierto? Son muchísimas personas, pero ¿qué pasa? Que al ser tan amplio, aquí hay muchas personas que tienen las necesidades que tú solucionas. Sí, hay personas que tienen un problema de caries, quieren iniciar una ortodoncia, quieren un blanqueamiento dental, una higiene oral, ¿cierto? Y en este público están esas personas. ¿Qué pasa? Que nosotros al tener acceso a este público, tú tienes la oportunidad en este momento de exponerte de forma masiva aquí en la ciudad de Popayán y de alguna u otra forma también exponerte de manera estratégica, ¿sí? Como puedes ver, el resultado diario estimado de alcance para las personas está entre los 4.000 y 13.000 personas por día, ¿cierto? ¿Por qué te digo que de manera estratégica? Porque hoy en día ya hay personas que saben correr anuncios por medio de las plataformas publicitarias, pero no lo saben hacer de forma estratégica. Y te voy a mostrar a continuación. Lo que tú estás viendo por acá es una biblioteca, ¿sí? A la que nosotros tenemos acceso y por este medio nosotros vemos todas las estrategias que están implementando las demás marcas, ¿cierto? Como puedes ver, aquí estamos en Odontología Popayán, ¿cierto? Principalmente haciendo búsquedas aquí. Y como puedes ver, únicamente hay 32 resultados, ¿sí? Son muy pocas las marcas que hacen anuncios. Pero ¿qué sucede? Que estas marcas están cometiendo un grave error. Y te voy a mostrar por acá. Por ejemplo, vamos a analizar esta marca. Esta marca tiene 3 anuncios corriendo, ¿cierto? Pero como tú puedes ver, en este caso, son anuncios que llevan a la persona a que le compre, ¿sí? A que agenden una cita con ellos nada más. ¿Y qué sucede? Que aquí lo único que vemos es oferta, oferta y oferta. Cómpreme, cómpreme, cómpreme. Que es lo que las personas ya saben que se hace por medio de redes sociales, ¿cierto? ¿Y qué pasa con estas marcas? Que de alguna u otra forma se están saltando estas 2 fases, ¿cierto? Que nosotros le conocemos como conquistar al cliente, ¿cierto? Fidelizar a las personas con tu producto o con tu servicio, ¿cierto? Por medio de este embudo, ¿cierto? De forma masiva. Entonces, estas personas no quiere decir que ellos no estén teniendo resultados, ¿cierto? O sea, de alguna u otra forma se está llenando su chat, sí, pero son personas que únicamente preguntan y ya, ¿cierto? O sea, se llena el chat de WhatsApp y no hay una cita, no agendan una cita como tal, no hay una compra, porque las personas no tienen claro eso que ellos solucionan como tal, porque los están impactando una sola vez, ¿cierto? Entonces yo te quería explicar mucho esta parte
porque en este preciso momento tú tienes la oportunidad, sí, de exponerte de forma masiva, ¿cierto? Y de forma precisa, ¿sí? Porque si te das cuenta aquí, dice Popayán, Cauca, alrededor de 40 kilómetros, la zona urbana, o sea, tienes la oportunidad de exponerte de forma precisa y de forma estratégica aquí en la ciudad de Popayán, ¿cierto? También en el análisis que yo hice, hice tu búsqueda, ¿sí? Busqué tu marca como tal y me doy cuenta que no hay anuncios corriendo, ¿cierto? Entonces, esto es una oportunidad muy grande que tú tienes en este momento, ¿sí? Y que en este caso, como puedes ver, acá hay muchas empresas que también tienen la oportunidad y que nosotros como anunciantes estratégicos nos encontramos en búsqueda de ayudarlos, ¿sí? Porque nosotros, si bien ya hemos tenido resultados con algunas u otras marcas, sabemos que ustedes, los negocios locales, también pueden sacar mucho provecho. ¿Y por qué resultados? Bueno, te voy a mostrar por acá. Esta es una de las marcas con las que yo he trabajado, ¿cierto? Básicamente esto es una marca de productos físicos, ¿cierto? Venta de productos físicos. ¿Qué sucede con esta marca? Con esta marca yo tuve la oportunidad de trabajar hasta hace un poco de tiempo. Como puedes ver, esta marca invirtió alrededor de 1.281.000 pesos colombianos, ¿cierto? Esto es alrededor de $300 más o menos, ¿cierto? Esta inversión de 1.200.000 pesos trajo un retorno de 2.389 clientes potenciales a la marca, ¿cierto? Y con un costo por cliente, esto es decir, que cada cliente tenía un costo de 500 pesos colombianos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque pues mira el retorno tan gigante que hay con respecto a los clientes, ¿sí? Y con el costo, ¿no? O sea, es un costo bastante bajo. Imagínate tú pagar 500 pesos por un cliente, ¿sí? Es bastante económico. Esto es uno de los resultados que yo he tenido con las marcas que he trabajado. Y bueno, te quería mostrar esa parte de los resultados y la oportunidad que tú tienes en este momento. Hace un rato hablábamos sobre las publicaciones orgánicas y demás, ¿cierto? Y no es que esté mal, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma lo que se hace es establecer una comunicación eh, bastante profesional, ¿cierto? En este caso tú tienes unos posteos muy, muy chéveres, compartes información muy relevante. Pero ¿qué pasa? Que cuando se publica únicamente de esta forma, los algoritmos te exponen una vez y ya. Por otro lado, los posteos no están direccionados, ¿cierto? Si tú te das cuenta, cuando tú posteas, no hay una dirección exacta hacia donde tú te quieres dirigir y demás, ¿cierto? Entonces, se está perdiendo gran parte de la audiencia. Siendo más doc, eso era lo que yo tenía para mostrarte, ¿sí? La estrategia de 3 fases que yo he diseñado para ti, que perfectamente la podríamos aplicar en tu negocio y apalancarla de alguna forma de los posteos que tú ya tienes, ¿sí? Siendo más doc, eso era lo que te quería mostrar. Si tú en este caso tienes tienes la curiosidad, ¿cierto? De saber cómo funciona todo esto, aquí tienes mi video, tienes el contacto por el medio de que has recibido este video y demás. Y me gustaría que de alguna u otra forma lo analizaras un poco, ¿cierto? Y que lo pudieras pensar, ya que si tú decides aplicar este tipo de estrategias, yo podría ser de gran ayuda para ti, para echarla a rodar y ayudarte a crecer de forma exponencial y brindarte una atracción de clientes potenciales. Eso sería todo y pues me gustaría recibir una respuesta oportuna de tu parte por medio de este video. Muchísimas gracias.